Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Luis Vilanova y tecnowebinars.com, tecnoconference.com. Yo soy Daniel, estoy aquí en Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, y estaré moderando y coordinando el webinar de hoy. Bueno, pues ya sabéis, hoy tenemos a nuestro experto Luis Vilanova, uno de los principales conocedores en España de todo lo que tiene que ver con normativas que afectan al software, y hoy en particular, él es un experto en todo lo que tiene que ver con la ley Crea y Crece, con las normativas relativas a factura electrónica y también la ley antifraude. Y un poco de esto nos va a poner al día de cómo está la cosa, cuál es el impacto que tienen todas estas normativas, tanto en el software de contabilidad como, en el caso de hoy, especialmente en todo lo que tiene que ver con la factura electrónica. Luis Vilanova está en Madrid. ¿Cómo estás, Luis? A ver cómo te escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias por otra vez darnos la oportunidad de poder comentar las novedades de la ley Crea y Crece. Bueno, pues ya sabéis, Luis te hará una presentación, nos pondrá un poquito al día de cuáles son las novedades y luego pues tendremos un turno de preguntas. Podéis hacer las preguntas vía micrófono. Levantáis la mano accionando el iconito levantar mano cuando Luis termine la presentación y os abriré el micrófono y desde ya podéis plantear vuestras dudas y preguntas en el chat. Pues nada, Luis, todo tuyo, te escuchamos perfectamente, nos vemos en el turno de preguntas. Perfecto, pues muchas gracias. Pues nada, para los que no nos conocéis, nosotros en leycreaycrece.com y también, ¿por qué no?, en leyantifraude.com llevamos la batuta o digamos, la mayoría de empresas que se están adaptando o auditando o asesorando en la implantación tanto de la ley Crea y Crece de factura electrónica, que ahora es motivo principal de esta reunión, o de ley antifraude para evitar el fraude y la caja B, que también tiene cierta relación con la ley Crea y Crece. Hoy vamos a ir comentando las novedades y algunas cuestiones clave para los que no la conocéis. También para los que no, puede ser que alguno no nos conozca, nosotros somos auditores CISA, certificados por ISACA, nuestros informes tienen validez internacional. Somos peritos colaboradores con la justicia, no solo de la Comunidad de Madrid, sino trabajamos por todo el territorio nacional, incluido Canarias, Baleares, en juicios de ERPs, de software, web, etcétera, y en otras asociaciones de peritos. Llevamos desde 2015 trabajando con la agencia tributaria en otras auditorías y un poco las dudas, tanto las podéis plantear hoy a través del foro cuando terminemos o incluso mandarlo al correo electrónico, ¿no? Eh, para los que no conocéis los conceptos de auditoría, sabéis que la ley Crea y Crece, también la ley antifraude, nos plantea algunas dimensiones de auditoría que nosotros tenemos que cumplir con nuestro software de facturación. No voy a profundizar mucho, pero que sabéis la disponibilidad, o sea, que nuestros productos o nuestro software, nuestros servicios estén disponibles para su uso cuando estos se requieran, autenticidad, ¿vale? En identificar adecuadamente al emisor, al receptor, en este caso de una factura o de quien la emite, quien la firma, integridad, que esa factura, ese cobro, ese efecto, pero sobre todo facturas no vayan a alterarse, confidencialidad, garantizar que esa que la factura o la información de la factura, ¿por qué no?, de los pagos, albaranes, etcétera, elementos, como ayer hablaba con un cliente, los elementos previos a la factura también sean confidenciales, y trazabilidad, muy importante, registro de eventos, artículo 8.4 de la ley antifraude y también de la ley Crea y Crece, saber qué ha ocurrido en mi software, ¿no? Desde que el usuario lo utiliza, cómo ha emitido esa factura, a dónde ha llegado, por qué pasos ha ido pasando, ¿de acuerdo? Y que esa trazabilidad obviamente sea segura, que no cualquiera pueda entrar y modificarla y decir, oye, esta operación la hizo otro usuario, ¿no? Todo esto, existen varios estándares, pero si nos fijamos en la ley Crea y Crece, nos la marca la ISO 27001. Ahora hablaremos de la ley Crea y Crece, vamos a hablar de plataformas públicas y plataformas privadas, y en concreto, ya voy adelantando algunas cuestiones. La ISO 27001 es una de las novedades que recientemente la agencia tributaria nos sigue confirmando, como que la 27001 va a ser uno de los elementos exigido, la certificación, para establecerse como plataforma privada. Eh, una de las cuestiones que voy a intentar ser ágil, porque tampoco quiero entrar en demasiados tecnicismos, luego
En la grabación lo vais a tener, toda esta presentación la vais a poder ver, con lo cual, si queréis entrar un pelín más de detalle de grano fino, también lo podréis hacer. Hay un punto que es el Real Decreto 1619 de 2012. Yo siempre digo que el Real Decreto 1619 de 2012 es la base, el pilar de la Ley Crea y Crece de facturación electrónica, pero también de la Ley Antifraude. Nosotros no podemos o no deberíamos de pensar en cumplir con la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude sin cumplir con el elemento básico, que es las obligaciones de facturación en España. Por ejemplo, siempre pongo un ejemplo también, o unas veces, de las facturas rectificativas, artículo 6 del Real Decreto, tienen que ir en otra serie de las facturas ordinarias. Y además, artículo 6, las rectificativas tienen que tener obligatoriamente el número de la factura que estoy rectificando. Esto, que parece un elemento de ejemplo sencillo, pues no todos los software lo cumplís, ¿vale? Y forma parte de nuestras auditorías de ley antifraude y de ley Crea y Crece. Por eso creo que es importante que trabajéis y os planteéis en qué grado estáis cumpliendo con el Real Decreto 1619 de 2012. De hecho, tanto la ley Crea y Crece como la ley antifraude hace constantes referencias al Real Decreto 1619 y la ley Crea y Crece amplía alguno de sus conceptos. Bueno, ya sabéis, la ley Crea y Crece. La democratización de la factura electrónica. Hasta hace bien poco, y sigue siendo en vigor, la comunicación B2G, o sea, de negocio a administración pública, ha sido obligatorio hacerlo por FACE, por factura electrónica, cuando yo trabajo con el sector público. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, junto con el Ministerio de Hacienda, nos plantea que en breve va a ser obligatorio la factura electrónica en las relaciones B2B, o sea, cuando estoy trabajando con un autónomo o con una empresa, tanto en la emisión como en la recepción de facturas. Nos plantearán, ahora veremos, dos tipos de comunicación, ya sea vía plataforma pública o plataforma privada, con algunas diferencias y ventajas para el que se quiera establecer como plataforma privada. Ya os digo y os adelanto que ya se están manejando fechas de abril-mayo de 2024. ¿Algunos solo queréis asistir a esta reunión para saber esa fecha? Supongo, pero que ya lo sepáis. Lo he puesto aquí para que el que quiera ya puede desconectarse, no es broma, ¿no? Pero es verdad que nos preocupa a todos la fecha de entrada en vigor, abril-mayo de 2024. Saldrá finalmente el reglamento y nos va a establecer todas las pautas definitivas, sabiendo que tendremos entre 1, 2 o 3 años para cumplir con ese reglamento, o sea, para adaptarnos a ese reglamento. Pero digamos, la entrada en vigor se maneja para final del primer trimestre, principio del segundo. ¿Vale? Yo creo que será más principio del segundo del 2024. ¿Por qué? Porque este reglamento tiene que pasar por Europa, hay unos periodos de aceptación, de revisión, y esto requiere un decalaje, ¿vale? Requiere un tiempo. Entonces, nos quedamos con esta fecha. Aquí va a salir el reglamento, muy probablemente, y a partir de ahí nos darán unos años para poder implantarlo. Muchas empresas ya lo están implantando, ¿no? Porque al final hay cuestiones como muy estándares, ¿no? El formato factura E, por ejemplo, esto ya es conocido por todos, ¿vale? De manera que podemos hacer ya mucho trabajo. Pues bueno, ahí tenéis el enlace, lo tendréis luego para acceder al borrador del proyecto de Real Decreto, ¿de acuerdo? Que básicamente hoy os voy a dar algunas pinceladas ya de las novedades o de los puntos clave, ¿no? Básicamente busca el uso de factura electrónica, como hemos dicho, entre empresas y profesionales. De seguridad van a ser muy concretos en las dimensiones de auditoría que hemos hablado antes. El objetivo de la ley Crea y Crece, según ellos nos trasladan, es que se reduzcan, por un lado, los tiempos de pago de las facturas, porque no lo he dicho, pero la ley Crea y Crece, luego lo vais a ver en un diagrama, no solo contempla la factura electrónica, sino también los estados de pago y aceptación y pago de estas facturas, así como otros metadatos que podremos intercambiar. Por lo tanto, quieren estar muy encima de que cada factura que se genere en España tenga unos tiempos de aceptación y unos tiempos de pago para reducir la morosidad. Este es uno de los objetivos claros y, por tanto,
reducir o simplificar la problemática de la caja de las empresas, ¿no? Esto de que tenemos una factura y no tenemos visibilidad de cuándo la vamos a llegar a pagar. Bueno, nos plantea algunas definiciones, tanto, por un lado, algunas cuestiones o novedades. Las facturas en PDF van a dejar de ser consideradas como factura electrónica. Una factura en PDF ya no será considerada como una factura electrónica, solamente aquellos formatos como FACE y otros que vamos a ir viendo. De nuevo, habla del Real Decreto 1619, es decir, no valdrá solo con que yo genere un PDF firmado con criptografía asimétrica y con un certificado de la FNMT. No, esto ya no vale. Tendremos que generar como mínimo el formato FACE o factura E en este caso. ¿Vale? Algunas de las preguntas que se han ido haciendo, novedades, ¿qué pasa con TicketBuy? ¿Qué pasa con Verifactu de la ley antifraude? Pues parece que todo esto va a seguir existiendo, ¿vale? No, porque según nos trasladan, existe una doble punto de vista. Verifactu, que es una pequeña parte de la ley antifraude, ya sabéis que nosotros llevamos más de 100 auditorías de ley antifraude, cazabeo facturación en paralelo en leyantifraude.com. Verifactu es una pequeña parte de la ley antifraude, pendiente de definir, está más orientado al fraude, a la caja B, facturación en paralelo, mientras y fiscalidad si hablamos del sí. Aquí estamos hablando de factura electrónica orientada más a reducir los tiempos de pagos y morosidad. Es como dos conceptos diferentes. Entonces, salvo racionalización final, de momento van a existir ambos formatos y la obligatoriedad de comunicar ambos. Sabéis que el sí que está orientado a la tributación fundamentalmente, pues solamente aplica en una serie de empresas con un volumen de facturación grande, ¿no? Por así decirlo. Otra de las definiciones importantes que tenéis que conocer es las plataformas de intercambio de facturas electrónicas. Van a existir dos tipos. Una, la solución pública, es decir, la agencia tributaria va a querer que nosotros le emitamos sí o sí siempre las facturas que nosotros generemos dentro del territorio español en formato factura E. Esta va a ser la novedad o la confirmación de que el formato va a ser factura E. ¿Cómo lo podremos dejar ahí? Lo podremos dejar de dos maneras. Comunicando nuestro software, por así decirlo, directamente con la plataforma pública, y ya lo tendrá la agencia tributaria, o bien a través de una plataforma privada que deberá escribir en la plataforma pública. Bueno, orientada también a que el propio receptor pueda ir a la agencia, a esta plataforma pública y traerse o leer la factura y también comunicar los estados de pagos de dichas facturas de aceptación y de pagos. ¿Ok? Por otro lado, realmente, como hemos dicho, estarán obligados a expedir y entregar factura de operaciones aquellos que realicen el desarrollo de su actividad empresarial o profesional en negocios B2B. No será aplicable cuando una de las dos partes de la operación no tenga el territorio español la sede de su actividad económica. ¿Ok? Otro de los puntos importantes es que todo lo relativo, y ya está confirmado, que las facturas simplificadas se emitan de alguna manera lo que nos dice aquí, ¿no? Al amparo de la establecido en el reglamento 4, por el que se regulan las obligaciones de facturación, a menos que se trate de facturas simplificadas cualificadas a las que se refiere, las que se expidan voluntariamente sin que exista obligación de hacerlo de acuerdo con el reglamento. Entonces, de alguna manera, las facturas simplificadas no van a estar obligadas en este sistema. El sistema español de factura electrónica, vosotros lo conocéis, inicialmente fue elaborado para una comunicación de facturación electrónica pública, pero ahora todo cambia. Se llama la democratización de la factura electrónica. Es importante confirmar que es el formato factura E el que será utilizado con la agencia tributaria, o con la plataforma pública, vamos a llamarlo así, pero yo estaré obligado a una serie de formatos que ahora veremos para intercambiarlas con otras plataformas privadas. Las empresas y profesionales que reciban sus facturas, total o parcialmente, a través de la plataforma de intercambios de facturas electrónicas privadas, deberán hacerlo público su punto de facturas, de entrada de facturas. Yo deberé decir,
Este es el punto de entrada de las facturas por donde me tenéis que enviar, el formato, y en caso de que la empresa y profesional no haya identificado aún su punto de entrada, se entenderá que su punto de entrada es la descarga o la publicación en la solución pública. En esta diapositiva tenéis algunos de los formatos que ya se han confirmado. Cualquier plataforma privada deberá de poder comunicar o recibir o transformar estas facturas que mi ERP genere en esos formatos que están aquí indicados. Y como os he adelantado, el PDF no será considerado como factura electrónica. ¿Qué ocurre? Al final luego lo vais a ver en la gráfica. Un ERP podrá generar directamente a la agencia, a la plataforma pública su factura en formato factura se lo podrá enviar a la plataforma privada en el formato que ellos consideren. De hecho, hasta se podría enviar en un formato PDF, de manera que con un OCR la plataforma privada la interprete y la traduzca a los formatos que tenéis aquí. Al ser una plataforma privada, la relación con sus clientes y los formatos que se acepten es totalmente abierto, siempre y cuando la plataforma privada luego acabe generando los formatos que están establecidos. ¿Qué se busca? Interoperabilidad entre plataformas de factura electrónica privadas, que entre plataformas privadas de emisión y recepción podamos hablar en cualquiera de los lenguajes. Muy importante, garantizando la autenticidad y la integridad. Luego veremos que la autenticidad está muy relacionado con la identificación del emisor. Si estamos hablando de identificación electrónica, algunos ya os habréis dado cuenta que estamos hablando de EIDAS. O sea, es decir, de firma avanzada. ¿Cómo yo reconozco que esa factura realmente la ha emitido la empresa X? ¿Cómo? Ahora vais a ver que se ha confirmado que nos van a exigir un nivel avanzado de firma electrónica en las facturas que nosotros emitamos. Todas las facturas electrónicas emitidas por medio de plataformas de factura privadas deberán estar firmadas por el emisor con firma electrónica avanzada, recordar EIDAS, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Porque sabéis que la firma electrónica avanzada tiene 4 características. Nosotros somos auditores EIDAS y tiene 4 características la avanzada. Sabéis que existe simple, simple, avanzada y cualificada, ¿no? Aquí nos quedamos en el nivel medio. Vinculada al firmante, lo que os decía, se trata de que esta factura esté realmente vinculada con el que la ha emitido. Que podamos identificar quién la ha emitido, que realmente solo esa persona o esa empresa haya podido emitir esa factura en su nombre y que además esté de por vida, integridad, cadena de custodia y conservación enlazada con los datos originales de la factura. O sea, que quede inalterable con el paso del tiempo, integridad. Este es un tema que no es menor, ¿eh? O sea, es un tema que pensar que, bueno, todo esto está pensado para plataformas privadas, ¿eh? No sé si lo he subrayado lo suficiente, lo voy a poner aquí en negrita para próximas charlas, pero realmente, si yo quiero establecerme como plataforma privada, tengo que cumplir con esto, ¿vale? Si yo quiero cumplir la ley que crece en mínimos de facturación electrónica, prácticamente voy a tener que comunicar con la plataforma pública en formato factura y alguna cosa más, pero poco más. La complejidad viene cuando estamos interesados en establecernos como plataforma privada. Entre ellas, cumplir con este apartado de la firma electrónica avanzada, EIDAS. Seguimos un poquito más. Cuando la factura electrónica firmada se transmita desde una plataforma privada a otra privada, proveedor cliente, generalmente, la sintaxis y especificaciones técnicas serán acordadas entre ambas partes. Claro, son privadas, entre ellas acuerdan dentro de los formatos generalmente que hemos hablado, ¿no? ¿Vale? Después, en ausencia de acuerdo, siempre prevalecerá el formato de factura que digamos es el formato más estándar por el cual gira toda la ley crea y crece, ¿no? Esta es otra de las novedades, un poquito. Los emisores de las facturas electrónicas están obligados a remitir una copia de la misma a la solución pública. Es decir, aunque yo tenga un ERP que utilice una plataforma privada para comunicarse con los clientes, yo estoy obligado siempre a emitir
una copia a la plataforma pública. ¿De acuerdo? Lo vais a ver luego en el gráfico o diagrama que hemos hecho para este tema. Por supuesto, Real Decreto 1619, lo he ido avanzando constantemente. No podemos hacer facturas que no cumplan con la ley de facturas. Esto que parece tan absurdo, pues yo si hemos auditado 100 soluciones de facturación, pues yo diría que el 80 de esas 100 no cumplían el Real Decreto 1619. Por cosas tan sencillas como la que he hablado de la factura rectificativa, ¿no? Tenerlo en cuenta, al menos contar con alguien que os asesore para cumplir con el Real Decreto 1619. ¿Ok? Bueno, la interconexión con las plataformas privadas, básicamente lo hemos ido hablando. De alguna manera, y esto es importante, yo tengo que aceptar todas las soluciones, todas las solicitudes de interconexión. Además, tengo un mes o tendré un mes para aceptar esas conexiones de mis clientes, de manera que además no podré priorizar un cliente frente al otro. Tendré que hacer una especie de cola de solicitudes para poder recibir mis facturas electrónicas y las tendré que ir cogiendo por estado, ¿no? Esto lo hemos hablado, ¿no? Deberá resolverlas por estricto orden de llegada. Si un operador de plataforma electrónica privada recibiese solicitudes de interconexión durante ese mes y no le fuese posible atenderlas simultáneamente, deberá resolverlas por estricto orden de llegada. Claro, si yo tengo un cliente muy grande que lo tengo en la cola, el número 10, no voy a poder priorizarlo según esta ley. Tendré que atender a todos los que hayan llegado para conectarme con ellos en el tema de la emisión y la recepción de la factura electrónica, siempre por orden de llegada. En ningún caso podré cobrar por mi plataforma, por emitir o recibir esas facturas electrónicas. ¿De acuerdo? Más cositas que creo que podéis ser interesantes. Los estados de la factura. Se confirma que va a haber un estado de aceptación o rechazo de la factura y la fecha, así como un pago efectivo completo de la factura y su fecha. Estos dos estados se van a intercambiar entre las plataformas privadas. Ahora lo vamos a ver. Y adicionalmente se plantean otros estados opcionales donde pueda yo decir que acepto o rechazo parcialmente la factura, que hago un pago parcial o hago un pago de solamente una de las partes de la factura. Incluso podré ceder la factura a un tercero para su cobro pago. O sea, esto van a ser estados de intercambio de información adicionales. Bueno, la información sobre los estados de la factura deberá remitirse en un plazo máximo de 4 días y parece que este de 4 días se va a mantener. Es decir, las novedades que nos dicen es que ha estudiado este tema, se ha visto que es una necesidad de conocer esos estados en el plazo máximo de 4 días, de alguna manera se va a mantener, ¿de acuerdo? De manera que yo tendré que emitir si acepto o no esa factura en esos 4 días y gestionar el pago. Los operadores de plataformas privadas de intercambio de facturas deberán articular soluciones ágiles y, bueno, tendré que de alguna manera tener algún procedimiento para poder en esos 4 días emitir el estado de aceptación o rechazo de mis facturas. La facturación electrónica podrá realizarse mediante plataformas privadas, lo hemos hablado, y en combinación con las públicas. Es decir, yo puedo dar a la privada mi información y a la pública, o que sea la privada la que se intercambia con otras privadas y además con la pública. Esto lo vais a ver en el diagrama. Cuando se utilice la plataforma pública, es obvio que utilizaré un canal que ellos me van a abrir. Van a existir también, aparte del repositorio de la plataforma pública, va a existir también un formulario para que yo pueda generar mis facturas directamente, no desde mi ERP, directamente en la plataforma pública. ¿Esto para qué se hace? Para que aquellas empresas, pymes o autónomos que no tengan medios, entre comillas, para poder tener un sistema informático
que genere una factura y que la comunique a la solución pública, ellos mismos te van a dar una pequeña solución en base a una serie de formularios para que tú hagas tus facturas directamente allí, en la plataforma pública. ¿De acuerdo? Esto es una de las novedades también confirmadas. Muy importante, la emisión y la recepción de facturas a través de la solución pública se realizará utilizando las formas de autenticación e identificación que determina la Agencia Estatal Tributaria, básicamente utilizando nuestro certificado electrónico, DNI electrónico, etcétera, muy probablemente. Básicamente, la administración pública o la plataforma pública y la administración tributaria, aparte de que podamos depositar nuestras facturas electrónicas, también nos va a permitir poder descargarlas con mecanismos manuales y automáticos. O sea, podremos establecer que nuestro ERP, yo como cliente, pueda descargarme las facturas de mis proveedores directamente de esta plataforma. ¿De acuerdo? Básicamente viene a decir eso este artículo y esto también está confirmado. Uno de los puntos muy críticos desde mi punto de vista como auditor ISO 27001 es que las plataformas que se quieren establecer como plataformas privadas, al tener que garantizar la confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad y trazabilidad, van a tener que cumplir con la certificación ISO 27001. Sabéis que la ISO 27001 es un estándar de gestión de la seguridad de la información que requiere no solamente de la implantación de todas las políticas, procedimientos, evaluación de riesgos, medidas y controles, que nosotros ayudamos a nuestros clientes, sino también de una certificación oficial de una tercera entidad. No voy a nombrar ahora ninguna. O sea, que nos den el sello. ¿Vale? Una cosa es yo cumplo esto porque tengo un asesor o tengo una consultoría de implantación, pero además luego tengo que obtener el sello. Y además tengo que trabajar con protocolos de transmisión de información segura, básicamente AS2 o AS4. Eh, eh, esto va a limitar, obviamente, las empresas que quieran establecerse como plataformas privadas, pero también es verdad que tampoco el Estado podía permitir que una plataforma privada que reciba facturas de miles de empresas no tenga unos niveles reconocidos de gestión de la seguridad de la información respecto de CDI, ¿no? Confidencialidad, disponibilidad, integridad y, ¿por qué no?, autenticidad y trazabilidad. Así como, obviamente, los protocolos de transformación de seguros AS2 o AS4 y el nivel de firma electrónica avanzada, como hemos hablado de EIDAS, ¿no? O sea, básicamente, ahora lo veremos en el gráfico, tenéis que cumplir con una serie de requisitos. Obviamente, tener capacidad para transformar, recibir esas facturas que vendrán desde, ahora lo vais a ver en el gráfico, de diferentes formatos, transformarlos en factura E y otros formatos. Disponibilidad del 99%, esto es una de las dimensiones de la ISO 27001. El plan de continuidad de negocio es uno de los apartados también de la ISO 27001. Por supuesto, confidencialidad, otro. Y, claro, periódicamente realizar en nuestras plataformas privadas test de pentesting o hacking ético que garanticen que yo estoy trabajando dentro de unos niveles de ciberseguridad adecuados, ¿no? Eso, entre otras cuestiones que ya están confirmadas. Este es el formulario que os he adelantado antes. La Agencia Estatal de Administración Tributaria desarrollará una aplicación o formulario, imaginémonos el impacto para las pequeñas soluciones de micropymes o de autónomos que antes permitían hacer facturas. Pues aquí la Administración Tributaria ya le va a dar esto. Al obligado tributario le va a permitir una aplicación o formulario gratuito que bajo determinadas condiciones y requisitos pondrá a disposición de las pequeñas empresas y profesionales para que puedan operar en la generación de facturas electrónicas, lo que hemos hablado. ¿Ok? De manera que en el momento que yo haga mi factura, en ese formulario o en esa aplicación que me pondrá a mi disposición la agencia tributaria, automáticamente ya la tiene la agencia tributaria para que el cliente la pueda descargar. Esto es un poquito las disposiciones finales que hablan más de lo mismo de lo que hemos hablado. Entrada en vigor. Como hemos hablado,
el Real Decreto tiene previsto publicarse entre abril y mayo del año que viene, ¿no? 2024. Para ello, nos van a dar 12 meses para aquellas empresas que facturan más de 8 millones de euros para implantar la factura electrónica obligatoria con la agencia tributaria, 2 años o 24 meses para aquellas que facturan menos de 8 millones y 3 años para comunicar el estado del pago para profesionales, aquellos estados que hemos hablado, ¿no? De aceptado, rechazada o pagada o parcialmente. No lo he dicho, pero las plataformas privadas, que algunos de vosotros que a lo mejor ya lo estáis pensando, preguntarlo, ¿cuáles son las ventajas de establecerse como plataforma privada? Pues entre otras ventajas es la ley nos obliga a mantener estas, digamos, eh, el periodo de retención de las facturas, las plataformas privadas pueden aumentarlo, de manera que una factura que esté en un problema judicial o similar, me lo pueden conservar más tiempo. En los formatos de comunicación entre plataformas privadas, aparte del estado de la factura puede establecerse información asociada a la factura que ayude a la transformación digital. Pues, por ejemplo, información de los albaranes, mercancías, lotes, caducidades. Todo eso puede ir en la comunicación privada, que no puede ir en la comunicación con la plataforma pública. ¿Vale? Un poco esto, aparte de otras líneas de negocio que podéis pensar que podéis cobrar o facturar por estableceros como plataforma privada de otros RPs, estas son algunas de las ventajas que tiene una plataforma privada. Diagrama que supongo que todos estabais esperando. Y bueno, vamos a ir comentándolo, ¿vale? Es un diagrama que le llaman el diagrama de las cuatro esquinas porque estamos hablando generalmente de comunicación entre RPs, ¿no? Generalmente. El proveedor, que es en la parte inferior izquierda, aquí, el proveedor es el que generalmente inicia el proceso, bien porque utiliza la plataforma de la agencia tributaria pública, de manera que puede generar su factura aquí en el RP y comunicarla a la plataforma pública. El cliente final, si también utiliza la plataforma pública, o mejor dicho, como sabe que este proveedor utiliza la plataforma pública, porque lo acuerdan, así lo acuerdan, no he hablado del acuerdo que tienen que establecerse entre proveedor y cliente. Acordarán las plataformas y los puntos de entrada de sus facturas. Y en el caso que no se acuerde, sabemos que siempre será la plataforma pública. El cliente puede descargarse la factura y además publicar el estado a la agencia tributaria, porque la agencia tributaria en menos de 4 días tiene que conocer tu aceptación o rechazo y así ir conociendo los periodos de pago y morosidad, que es lo que se quiere reducir en teoría con esta ley. Es una de las cuestiones, ¿no? Una de las ventajas. Este diagrama es muy fácil, esta parte inferior es más fácil, ¿no? Ahora vamos a la plataforma privada. Si yo además utilizo una plataforma privada, el flujo va a ser parecido. Realmente esta flecha puede establecerse aquí, ¿no? Pero si yo utilizo una plataforma privada, perdón, también puede ser de esta manera, y lo voy a explicar ahora. Yo puedo utilizar mi RP, que es un proveedor, hago una auditoría de ley antifraude, ley que crece, envío la factura a través de una plataforma privada, la plataforma privada de un tercero o mía, porque la he desarrollado yo, tiene que cumplir con la ISO 27001, lo hemos hablado, tiene que cumplir con la disponibilidad, integridad, conservación, incluida firma avanzada, asegurar la firma avanzada que identifique el emisor, etcétera, etcétera. Lo hemos visto. El siguiente paso es que le comunico esa factura electrónica a la plataforma privada del cliente, pero también, opcionalmente, puedo delegar esa publicación de la factura electrónica a la plataforma pública, no realizarla yo, sino la hace la plataforma privada. De manera que yo me olvido de todo lo que sea comunicación de factura electrónica, porque esta flecha no tiene por qué ser estrictamente factura E. Este concepto de factura electrónica, voy a ponerle un asterisco porque a lo mejor se entiende más. Yo puedo acordar, o mejor dicho, la plataforma privada que yo haya contratado o haya desarrollado,
puede ser que me acepte un formato XML que hemos hablado, puede ser que me acepte factura E, otros formatos que hemos visto, incluso un PDF, ¿por qué no? Que luego ellos hacen reconocimiento OCR y lo transforman ya en factura E. Eso sí, ¿vale? Pero la comunicación entre yo como proveedor y la plataforma puede ser cualquiera, ¿vale? Entonces, mi plataforma privada se lo comunica en los formatos acordados con la otra plataforma, la plataforma del cliente, esto es una errata, discúlpenme, ¿de acuerdo? Y a su vez, mi ERP puede coger esa factura que ha recibido mi plataforma privada como cliente. O bien, puedo descargármela de la plataforma pública porque esta plataforma privada o el mismo proveedor la habrá llevado allí. Muy bien, una vez la he recibido, la proceso, puedo comunicar el estado con las líneas amarillas de vuelta. ¿Cómo lo hago? Directamente con la solución de factura E de la agencia tributaria, la parte pública, se lo paso directamente, o bien se lo paso directamente a la plataforma privada. Esto también, perdonadme otra vez, disculparme, el directo. O bien será mi plataforma privada la que se la comunique a la plataforma pública. A su vez, mi plataforma privada, si es que estoy utilizando una plataforma privada, se la puede pasar a la privada del proveedor y ya acabar en el RP del proveedor. Realmente, la diferencia es que yo, si utilizo plataformas privadas, puedo enriquecer el sistema. Por ejemplo, nosotros ayudamos a nuestros clientes que se están estableciendo como plataformas privadas a generar otros aportes de valor en esa cadena de información. Y he ido nombrando algunos, ¿no? Pues albaranes, lotes, caducidades, tiempos de entrega, fechas de entrega de la mercancía, ¿vale? Otras cuestiones que no voy a entrar ahora. De manera que si yo utilizo la plataforma pública, ahí no lo puedo generar. Bueno, yo creo que queda una visión, ¿no? Una visión importante de lo que es un diagrama de 4 esquinas, de lo que es la ley Crea y Crece. No quiero tampoco aburriros. El siguiente diagrama, como auditores 27001, pues siempre me gusta nombrarlo, ¿no? Sabéis que la 27001, que es obligatorio para la plataforma privada, pues requiere de una serie de fases que a grandes rasgos son definir el alcance, o sea, toda la solución y activos de la plataforma privada. Seguidamente, hace una evaluación de riesgos, pues, por ejemplo, riesgos como suplantación de identidad, no disponibilidad, que un tercero acceda a las facturas por privacidad, por nombrar 3. Después, a atacar el plan de tratamiento de riesgos y desarrollar ese plan de controles, procedimientos, políticas, etcétera. Una evaluación interna, una auditoría interna y una auditoría externa que nos dé la certificación. ¿Vale? Esto que se explica en menos de un minuto, pues requiere meses de trabajo. ¿Ok? Lo digo porque si algunas empresas contactáis con nosotros para ayudaros a definiros la arquitectura, etcétera, de plataforma privada, que tenéis que saber que una de las cuestiones, como es la 27001, nos va a llevar varios meses. ¿Vale? Ok. Es verdad que 3, 4, 5 meses, pero estamos 6, pero estamos dentro de plazos. ¿Ok? Sabéis que son 24 meses, ya hemos hablado, ¿no? Ok. Pues un poco hemos visto las novedades. Por resumir, entrada en vigor en mayo en abril-mayo de 2024, 12 meses y 24 en función de la facturación, comunicación de la factura en formato factura E y otros formatos, acuerdo entre clientes y proveedores en plataformas privadas, comunicación de factura E en plataforma pública, ISO 27001 si te queréis establecer como privada, más EIDAS, nivel de firma electrónica avanzada, y bueno, comunicación de estados y aporte de valor añadido en el caso de que yo utilice plataformas privadas o me establezca como plataforma privada. ¿Dónde os podemos ayudar nosotros? Desde leycreaycrece.com. Pues como estamos ya ayudando a otras empresas. El primer servicio, el gran bloque, sería la auditoría y consultoría técnica legal de cómo implantar una plataforma privada. Básicamente, análisis de casos de uso,
definición de arquitectura, definición del diseño, funcionalidades avanzadas o de aporte de valor, estados de las facturas o estados de información que podemos manejar, consultoría de implantación de 27001 y auditoría EIDAS para estableceros como lo que se denomina proveedor de servicios de confianza, o al menos cumplir con lo que nos requiere la firma avanzada, que está muy alineado a lo que se requiere como proveedor de servicio de confianza no cualificado. También aquellas empresas que solo quieren, oye, no, solo quiero la auditoría 27001, sería el segundo servicio que nosotros estamos trabajando. Somos partners de una solución de gestión de la 27001 que nos acelera la implantación un 60-70% del tiempo. Para aquellos que no tienen muy claro cómo implantar toda la parte de la firma avanzada o asegurar que su sistema cumple con la firma avanzada, ayudaros a cumplir con este tema, o bien en la auditoría y consultoría de formatos de intercambio, ¿no? Estos son los 4 servicios que ahora mismo estamos ofreciendo. Básicamente, hasta aquí un poco la charla de hoy. Que sepáis que nos tenéis a vuestra disposición en leycreaycrece.com, en nuestro teléfono o en nuestro email. Y nada, pues muchas gracias por escucharnos. Espero que haya cubierto vuestras expectativas y cualquier duda estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Bien, Luis, muchas gracias. Pues nada, pasamos al turno de preguntas. Ya sabéis, podéis hacer las preguntas. Incluso aquellos que, Javier, por ejemplo, que ha hecho un par de preguntas por texto, si quiere levantar la mano y la quieres hacer por micro, pues casi mejor. Y así vamos más rápidos. Levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro, ¿vale? O si no, también por el chat. Bueno, pues aquí, Luis, tenemos Javier que pregunta, ¿cómo encajan aquí las facturas emitidas por el destinatario? ¿Quién comunica la factura? ¿Los dos? ¿Solo el destinatario? Debe ser en algún punto de tu presentación que ha hecho esta pregunta. Bueno, aunque no entiendo muy bien la pregunta, sí que voy a intentar responderla. Básicamente recordar, si utilizo plataformas privadas, ambos, proveedor y cliente, claro, es verdad, es cierto que no lo he dicho. Hay un proceso subyacente a todo esto y es que yo como proveedor, cuando empiezo a trabajar con un cliente y ya está la factura electrónica en vigor, establezco cuál va a ser nuestro mecanismo de intercambio de esa factura electrónica. Entonces, yo como proveedor, si yo no utilizo una plataforma privada, le diré al cliente, mira, mi factura la vas a tener que descargar siempre o la vas a tener que coger de la plataforma pública. Si ambos tienen una plataforma privada, se van a poner de acuerdo con la plataforma privada, ¿vale? Entonces, hay un acuerdo previo. Hasta ahora, pues a veces firmábamos, no siempre, es verdad, pero o incluso en la propuesta va a haber un trabajo legal, va a haber un trabajo de despacho legal donde tendremos que indicar cómo vamos a recibir y la obligatoriedad de la otra parte de recibir y en qué formato la factura. Obviamente el que la emite es el proveedor, esto no hay duda, ¿no? De hecho, lo hemos hablado, en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? En las 4 esquinas. Es el proveedor que la emite, aquí no hay duda, y es el cliente el que se debe de ese documento de adhesión, se debe adherir a ese protocolo, o a ese formato o a esa forma de recibir la factura, ¿vale? Igual en el backtracking de los estados de la factura, si la acepto o rechazo y está pago completo, también el proveedor tiene que conocer cuál es la plataforma o el medio como el cliente me va a comunicar esto. Todo esto formará parte del proceso de contratación. ¿Ok? Perdonad que esto no lo había dicho. Bueno, recordaros que ahora a las 12:30 tenemos un webinar por parte de IOZ, que son especialistas en todo lo que tiene que ver con automatización de facturas de proveedor y cuentas por pagar, que nos va a explicar un poquito su versión o cómo puede ayudar su software para cumplir con las nuevas normativas. Aprovecho para decirlo. A las 12:30, dentro de 40 minutos, empezamos con ellos. Vale, recordaros, tenemos unos minutos todavía con Luis. Si queréis levantar la mano, accionando el iconito levantar mano del panel de control, pues Luis os responderá. A ver, tenemos aquí a Javier también, que ha preguntado lo siguiente. Dice, no sé si te he entendido bien. Los que tenemos que cumplir con Ticket Buy, tenemos que informar la factura tanto a la Hacienda Foral con el fichero XML como también a la Hacienda Estatal en formato factura E.
Pues lo que nos trasladan es que sí, pero también nos dijeron que esto tiene que refinarse. O sea, es decir, probablemente acabarán acordando algo. Es decir, pues igual que el que suministra el sí no está obligado a Verifactu, pues, pero ese dato concreto, a día de hoy no existe una respuesta concreta de la agencia tributaria. Lo sabremos en mayo de 2024. Bueno, bien, pues Luis, si quieres aprovechar para informarles del próximo webinar que vas a hacer con nosotros, que va a ser relativo precisamente al tema de proveedor de confianza, ¿no? Sí, en el próximo, nosotros somos proveedores, perdón, auditores EIDAS. Sabéis que EIDAS tiene que ver con todo lo que sea. Voy a poner algún ejemplo, ¿eh? Cuando yo firmo con el dedo en el smartphone, voy a decir ejemplos muy brutos, ¿eh? Cuando yo firmo con el dedo en el smartphone, firmo un contrato con el ratón en la pantalla, firmo un documento con un código que me llega al teléfono. Sabéis que EIDAS tiene que ver con todo lo que es la identificación y firma electrónica de documentos electrónicos. Pues el próximo webinar, de hecho lo hemos hablado hoy también, lo hemos tocado hoy, en el Dices. sentido de identificar con firma avanzada eh, al emisor de la factura, ¿no? Entonces, aquellos software, por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? Tengo una solución de recursos humanos que se generan contratos que los tienen que firmar los empleados. Tengo una solución de entrega de paquetes en mercancía se firman albaranes en una tablet, ya sea biométrico, sea firma digital, firma biométrica digitalizada, con o sin datos biométricos, firma con 2FA, OTP. Todo esto encaja en lo que nosotros vamos a hablar en la próxima reunión, orientado a soluciones que de alguna manera vais a requerir, primero, una identificación exhaustiva del emisor de un documento, del firmante y todos los procesos que esto conllevan. Claro, esto es muy amplio. Imaginémonos, sector médico, todo lo que sea una firma de una receta electrónica nos aplica. Recursos humanos, todo lo que sea una firma de un contrato, de un documento, no hace falta que sean contratos, de un documento de prevención de riesgos laborales, de un documento de buenas prácticas de ciberseguridad que los empleados tienen que conocer. ¿Nos aplica? Hoteles, pues donde yo estoy firmando que entro en el hotel. Presencia, eh, firma de albaranes, o sea, todo lo que se os ocurra que tiene que ver con la identidad y la firma de documentos digitales. De esto irá nuestra próxima charla. Vale, aquí te voy a abrir el micro, vamos a abrir el micro a Pedro y luego José Manuel, si quieres que te abra también el micro, levanta la mano. A ver, Pedro, te abro el micro. Ahí está, ahora te lo tienes que abrir tú. Vale. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Adelante. ¿Qué tal? Yo quería preguntar si tú tienes un software ERP que directamente puede comunicar y recibir las facturas de la solución pública. ¿Hay algún caso en el que necesites una plataforma privada o puedas necesitar? O sea, un cliente te puede obligar a que le comuniques la factura en su plataforma privada y para hacer eso entonces tú también necesitas una plataforma privada. ¿O cómo se No, estructuraría eso? no, la ley no dice nada de esto. La ley, digamos, lo que dice es, si no se establece ninguna plataforma privada entre el cliente y proveedor, se entenderá que es la plataforma pública la del medio de intercambio. Eso lo hemos comentado. No te pueden obligar a utilizar una privada, porque una privada siempre tiene unos... Vale, vale, a eso me refería. O sea, que tú siempre te puedes basar en la Lo solución que no se pública, con lo quiere cual aquí no es que las necesitaría. empresas tengan que incurrir y justamente lo que no... en costes. Exacto. Vale. Vale, o sea, que tu software RP Eso directamente es. podría funcionar contra la solución pública y ya, ¿no? Sí, aquí recordar esta parte de abajo, ¿no? Y este, ¿no? Toda la parte de abajo puede Ujú. funcionar sin ninguna plataforma privada Vale, y no incurrir en vale, costes, vale. efectivamente, sí. Vale, esa es la duda. Muchas Nada, gracias. gracias. Ok, Gracias, Pedro. A ver, gracias. José Manuel, te abro el micro. Adelante. Hola, buenos días.
Una pregunta. Durante el periodo de adaptación, si una empresa está utilizando la factura electrónica y otra empresa no, ¿cuál sería el procedimiento? Es decir, la empresa que está utilizándolo se lo va a comunicar a Hacienda, pero la otra no tiene, digamos, la forma de comunicarlo. ¿Cuál sería ese procedimiento temporal mientras que sea obligatorio la utilización por todas las empresas? Pues aunque aún no lo han definido, eso finalmente lo definirán en abril-mayo de 2024. Lo que nos adelantan es que mientras las dos partes no estén obligadas a utilizar la factura electrónica, el proveedor, o en este caso el proveedor o el cliente, tendrá que seguir utilizando los medios que hasta ahora estaba utilizando, generalmente factura enviada por PDF, ¿no? Generalmente. Hasta que no estén los dos obligados. Es decir, que entonces un cliente un proveedor que tiene un cliente, si ese cliente no está utilizando factura electrónica, tendría la obligación de ese proveedor registrar la factura electrónicamente, pero a su vez mandarle al cliente la factura en PDF. Exacto. ¿Esa factura tendría que ir también firmada digitalmente o no haría falta? Simplemente con el PDF sería suficiente. Los medios que estáis utilizando ahora no es obligatorio firmar electrónicamente una factura en PDF. Entonces, la ley de Crea y Crece no establece que en el periodo de transición aquellos PDFs que se tengan que enviar tendrán que ser firmados electrónicamente. Eso no habla nada de eso. Digamos que no está incluido en qué formato. O sea, se hará en el formato que tú lo haces ahora, porque ambos dos no están obligados a utilizar la factura electrónica. ¿Que es una buena práctica firmar los PDFs? Por supuesto, claro. Por supuesto. Vale, pero no es obligatorio. No, gracias. Nada. Muchas gracias, José Manuel. Vale, pues no tengo ninguna mano más levantada, así que nada, Luis. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, pues hasta el próximo webinar. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, pues tenéis en demosdesoftware.com tenéis unos cuantos webinars grabados de Luis. Así que nada, ya sabéis, cuando queráis podéis ir allí a verlos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.